Todos tenemos una historia. Gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país. RE/MAX, mucho más que mudarte. Última relevante en la política argentina como consecuencia de varios elementos, entre ellos de la aparición allí en un acto en la ciudad de Las Flores de la señora de Kirchner, que formuló declaraciones relevantes respecto del pago de la deuda a Argentina con el Fondo Monetario, al mismo tiempo que el presidente estaba prometiendo el pago de la misma con el presidente del Banco Mundial. La señora Kirchner habló de varios temas, algunos de ellos relevantes o incluso hasta tan relevantes como este, cuando dijo que debía terminarse con la economía bimonetaria, cuando exaltó las relaciones de la Argentina con China y con Rusia, y otros comentarios por el estilo que vamos a, por supuesto, analizar y a comentar esta mañana. También, ayer Argentina dejó de pertenecer al Grupo de Lima, después les voy a contar qué países lo integran o lo integraban, y qué significado puede tener esto. A mí personalmente no me parece que constituya ninguna novedad significativa que Argentina tome posturas, digamos, favorables a Venezuela, pero nuestros colegas y los medios y demás han tomado, el mundo inclusive ha tomado el tema con cierto asombro, ¿no? Así que hay varias cuestiones que vamos a ir mirando esta mañana. Vamos a arrancar, como siempre lo hacemos, con un repaso de los datos vinculados con la pandemia, empezando por los estados de cosas de los números. Saben ustedes que el mundo ya ha superado los 125 millones de casos confirmados. Esta mañana hay 125.400.000 y pico, pero ayer se ha registrado una cantidad de contagios un poquito más alta que la que venimos viendo en los últimos días. En vez de ser 500.000 casos por día, ayer fueron 615.000, es decir, un pequeño saltito que ocurrió en la cantidad de casos registrados a nivel mundial. Y lamentablemente han perdido su vida ayer en el mundo entero 10.000 personas. Obviamente que del aumento de casos, o el aumento de casos de ayer, se explica básicamente por Brasil, ¿no? Y también por algunos casos europeos, ¿no? Pero bueno, los números de ayer, insisto, un chiquito más alto que lo que venimos viendo en los últimos días. La proporción de vacunados contra casos, que la venimos mirando aquí todos los días, ya va camino a ser 5 por 1, por cada caso registrado a lo largo de la pandemia. Hay prácticamente 5 vacunados en el mundo, siendo que esta mañana se han vacunado a nivel global 476 millones de personas, una cifra realmente significativa. Después los datos básicos siguen siendo muy parecidos. Sigue habiendo 21 millones de casos activos en el mundo y sigue habiendo 90.000 personas a nivel global que están atravesando una enfermedad con mayor nivel de complicación en diversas terapias intensivas. Argentina tuvo ayer, por ser feriado, un día de significativa cantidad de casos. Fueron 8.300. Ustedes piensen que un domingo o un feriado Argentina registra 4 o 5.000 casos. Ayer fueron 8.300, ¿no? Ayer, miércoles 24. Y hemos tenido que lamentar las 123 muertes ocurridas ayer en nuestro país. Estamos hablando de 2.260.000 casos en toda la Argentina durante toda la pandemia, y estamos ya prácticamente al borde de los 55.000 muertos, ¿no? Casos activos en el país son obviamente muchos menos, estamos hablando de 165.000 personas, y la cifra de personas que están internadas en terapias intensivas a nivel local sigue siendo muy estable, no son 3.500 personas, y este número, gracias a Dios, a pesar de los casos obviamente particulares que están atravesando la enfermedad con más complicación, es un número que nacionalmente hablando no está subiendo. Nuestras cifras de vacunación son cada día peores, porque vamos viendo cómo el nivel de vacunación va bajando, el ritmo de vacunación, vamos a poner ese nombre, va bajando día a día. Nosotros llevamos un número aquí en el programa, y yo estoy viendo que entre antes de ayer y ayer a las 6 de la tarde se vacunaron en la Argentina 52.000 personas, ¿no? Veníamos de 115.000 al día, promedio, 110.000 al día, que además es la capacidad que el gobierno dijo tener para vacunar argentinos. Ayer hasta las 6 de la tarde, comparado con antes de ayer a la misma hora,
se han registrado 52.197 vacunaciones. Que cada vez menos, ¿no? Nada, cada vez menos. Estamos en la mitad de vacunación que hace semana y media, para ponerle una fecha. Ayer se han vacunado 47.000 personas con la dosis número 1 y apenas 4.886 con la dosis número 2. Quiere decir que a la falta de vacunas que registra la Argentina hay que agregarle que el ritmo de vacunación es cada vez peor. Ayer hubo un inconveniente en River, saben que unos 50 trabajadores de la salud que fueron a recibir la segunda dosis se encontraron donde no estaban, aparentemente se lo atribuye a cuestiones logísticas o a problemas de notificaciones, pero bueno, tal vez esto lo vayamos viendo cada día más, con independencia de qué pasó ayer en River, porque obviamente Argentina tiene problema importantísimo con las vacunas, ¿no? Hoy no conozco la hora ni la cantidad de dosis, pero hoy parte otro vuelo a Rusia, a la ciudad de Moscú, que entiendo va a ser el 9º, que va a traer algunas dosis. Saben que están viniendo vacunas rusas literalmente en cuentagotas. Con cuentagotas, ¿no? Pero ¿por qué? Claro, cuando Chile transporta 1,5 millones, 2 millones en un avión, Argentina trae 300.000, 400.000 dosis, ¿no? Bueno, así que estamos con una nueva partida de vacunas rusas que llegarán a la Argentina en los próximos 2-3 días, ¿no? Y después tenemos otros datos respecto de las vacunas, no de la vacunación. Ayer el gobierno de México, o México mejor dicho, anunció que en un mes, esto es en el mes de abril, va a comenzar a distribuir las vacunas de la compañía AstraZeneca, que se fabrican en parte en la Argentina y se finalizan su producción en México, ¿no? Aquí se fabrican muchas vacunas para AstraZeneca, pero volverán al país apenas una pequeña cantidad. No tengo los números, pero ustedes recuerdan que Argentina compró 22 millones de dosis de AstraZeneca, pero me parece que no. Hasta que eso no van a llegar. Va a pasar mucho tiempo, ¿no? También están por llegar, entiendo que en algún momento del próximo semana, algunas de las dosis que nos corresponden de este fondo llamado COVAX. COVAX es una iniciativa que tomó la Organización Mundial de la Salud, y a Argentina le van a tocar 9 millones, después bajamos a 1 millón y pico. Bueno, total que vamos a recibir 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca la semana próxima en el contexto de este programa llamado, repito, COVAX. Y me parece que en las próximas horas podría haber una aprobación para que la vacuna china, la que se da en Argentina, que es la de Sinopharm, tenga una aprobación para mayores de 60 años, ¿no? Saben que Argentina había anunciado hace unas 3 semanas o 2 la inminente llegada de 3 millones de dosis de esta vacuna de Sinopharm, que nunca vinieron, ¿no? Entonces, es raro lo que nos pasa, pero esto es lo que pasa, ¿no? Las vacunas se anuncian efectivamente y no llegan. Bueno, después tenemos, fuera del tema vacunas y vacunación, donde acá lo relevante que hemos visto hasta acá es que, en esto que les comenté, es que evidentemente el ritmo de vacunación de Argentina ha registrado una caída visible, mirando los números registrados entre ayer y antes de ayer. Bueno, ayer nuestra ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti, presentó una alerta planteando la posibilidad de restricciones en la Argentina a propósito de lo que mucha gente considera la inminente llegada de una ola brutal. Inclusive dijo que se podría restringir la circulación por franjas horarias, ¿no? Inmediatamente luego de que ella planteó esta alternativa, el gobierno al que ella pertenece la desmintió, ¿no? Entonces se ve que hay un problema de carácter telefónico, o falta gestión, o reuniones de equipo, porque obviamente uno dice una cosa y el resto de la administración sugiere otra, ¿no? La desmentida fue poco menos que inmediata, porque el gobierno me parece que está entendiendo, según ha trascendido, que no hay margen para aplicar restricciones de ningún tipo en Argentina, excepto, supongo yo, que se desborde el sistema de salud, ¿no? Ustedes fíjense lo que significa hoy para el país haber tenido una cuarentena ridículamente larga el año pasado, y administrada de manera indiscriminada en todo el país, al punto que hoy, de haber un inconveniente severo, el gobierno tendría dificultades para aplicar una cuarentena que
eventualmente podría aplicar en un momento determinado. Claro. Así que bueno, de mentiras y afirmaciones, vacunas y no vacunas, este es el espectáculo que presenta el gobierno argentino en materia de lucha contra la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que el gran problema mundial hoy es Brasil, ¿no es cierto? Que ha superado los 300.000 muertos, o sea, llueven los casos, hay un desborde del sistema sanitario. Hoy vamos a hablar con una señora muy importante en Brasil, con Paula Gossman, que nos va a contar detalles del horror que está ocurriendo allí. ¿Qué dije yo, Paula? Mil disculpas. Eleonora Gossman, mil disculpas. Ustedes comprenderán por la hora, ¿no es cierto?, que uno puede equivocarse. Y hace sueño a esta hora. Cualquiera se equivoca, Marcelo. Cualquiera se equivoca, bueno, muy bien. Eleonora Gossman es la corresponsal de Clarín en Brasil, ¿no es cierto? Bueno, al punto tal que el presidente Bolsonaro ha creado un comité anti-COVID para intentar abarajar el desastre que se le vino encima con lo que está pasando en su país. Bueno, después tenemos un punto de vista que ofrece la CEPAL. La CEPAL es una institución económica muy importante que depende de la OEA, o de la ONU, mejor dicho, mil disculpas, que sugiere que la inmunidad de rebaño en la Argentina recién llegarían en América Latina en 2023, wow, como consecuencia, por supuesto, de la falta de vacunas. En resumen, América Latina en su conjunto está atravesando un momento complicado en todos los planos, ¿no? En el plano de los casos, en algunos países el desborde sanitario, y en el plano de las vacunas y de la lentitud en la vacunación. Bueno, respecto de Europa, tengo bastantes datos para ofrecerles más tarde, que me envió Juan Dillon recién. Hay de todo en Europa, hay países con más casos, países con menos casos, restricciones que se colocan, restricciones que se sacan, bueno, es un lío. Al punto tal que lo más relevante de ayer es que la señora Merkel, que había anunciado restricciones al movimiento de los alemanes para los próximos días, dio marcha atrás y revocó estas restricciones, calificándolas de error. Dijo, me equivoqué, hicimos una evaluación incorrecta, dijo ella, con las autoridades ejecutivas de las regiones alemanas, y este endurecimiento que estaba previsto para a partir del 1 de abril se retrotrae. Así que Alemania coloca y saca restricciones en estas horas. Bueno, ayer se armó un lío importantísimo y bastante inexplicable, por cierto, en Italia, como consecuencia de la aparición de prácticamente 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca escondidas en un depósito en Italia, ¿no? Era una cosa incomprensible, ¿no? Hay, obviamente, como ustedes saben, diversos niveles de controversia entre Europa y el Reino Unido por el tema de las vacunas AstraZeneca. Ha habido, obviamente, un inconveniente en materia de efectos secundarios de la vacuna. Se le adjudicó a la vacuna AstraZeneca la muerte de personas por coágulos. Después se desmintió eso, dijeron que no, que el estudio confirmaba que no tiene nada que ver. En Estados Unidos, inclusive, hubo también las dos posturas, ¿no?, respecto de lo de AstraZeneca, era un horror y que después no pasaba nada. Después ha habido problemas, y los hay, por supuesto, en materia de producción de la vacuna, y ahora hay una guerra política, evidentemente, entre el Reino Unido y Europa, que tiene estos aspectos insólitos, como por ejemplo que había 30 millones de dosis escondidas en un depósito en Italia, ¿no? O sea, incomprensible, ¿no? Bueno, esta guerra de vacunas que hay en Europa y que tiene mucho de política y que evidentemente se está acentuando en gran parte del mundo y que es para agarrarse la cabeza, porque por supuesto sigue faltando aquí un enfoque global sobre el tema de las vacunas. Ayer tuvo aparentemente una especie de tregua, según informa esta mañana el portal Euronews, que están contando que habría habido ayer una especie de hacer las paces entre los británicos y los europeos, para ver si pueden cooperar un poco en materia de producción y aplicación de vacunas. Y después apareció, entre tantas informaciones que aparecieron en los últimos días respecto de medicamentos, de variantes y demás, apareció
Ayer creo que fue la BBC quienes informaron primero del asunto. Yo lo estoy viendo esta mañana aquí publicado en el diario Clarín, que apareció algo llamado variante doble mutante, ¿no? ¿Otra más? Otra más, No. sí, pero la pucha, viejo. No damos abasto con las La nuevas. variante doble mutante apareció, no damos abasto con una, imagínate lo que es una variante doble mutante, ¿no? Que apareció aparentemente en la India, y que depende del portal que uno lea, significa nada o el fin del mundo, No te ¿no? puedo Viste cómo creer. son las cosas hoy en día con el tema de la pandemia y la comunicación. Sí, doctor, después nos explicás qué es la variante doble La mutante. variable doble, exactamente. Que es una especie de... Esta es 2 veces más mala, aparentemente, pero no Sí, se sabe. sí, Como sí. vos decís, no se sabe. No se sabe, la verdad que no. Así que bueno, así están las cosas, señores, esta mañana en el plano de la pandemia a nivel global y local. Obviamente que lo más importante de todo sigue siendo hasta aquí la cuestión de las vacunas en la Argentina, ¿no? Que por el momento sigue presentando una situación bien compleja y poco menos que un estrepitoso fracaso. Bueno, me queda para después de las noticias por Mitre, la segunda parte del resumen, que incluye los comentarios de ayer de la señora Kirchner, y la cuestión del Grupo de Lima, y el hecho de que Argentina se haya retirado de este grupo que tenía como propósito forzar a Venezuela a convocar elecciones libres y que había de alguna manera adherido a los planteos y a las denuncias más estrictas y más graves formuladas por la señora Michelle Bachelet respecto de la situación en Venezuela. Si me preguntan a mí, si les interesa preguntarme, ¿no? Che, ¿te sorprendió lo de la Argentina ayer con Venezuela? Y les ¿Te sorprendió? En lo más mínimo. ¿Entendés? Qué bárbaro. No, en lo más mínimo, por supuesto. No, ¿entendés? Al contrario, me pareció una determinación congruente con el enfoque que tiene hoy la Argentina en materia internacional, en primer lugar, con Venezuela en particular, y el enfoque que la Argentina va adoptando en materia de comportamiento democrático. Así que me parece completamente congruente con lo que está pasando en nuestro país. Así que no tengo nada que decir al respecto, excepto contarles en un ratito algunos detalles sobre el asunto. Bueno, la temperatura en Buenos Aires, María, por favor. 20 grados 7 décimas, está lloviendo y se esperan para hoy 23 de máxima. Pero muchísimas gracias.